este ejercicio vamos a encontrar la derivada de esta función, pero si notamos nosotros, eso es un producto, y hay una fórmula que me ayuda a calcular la derivada de un producto. En este caso sería la derivada de u por b con respecto a x va a ser igual a u por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x. Vamos a identificar cuáles son ambos términos. En este caso, u vendría siendo el primer término y aquí sería igual a x. B va a ser igual a raíz cuadrada de a más b x, pero raíz cuadrada de a más bx es lo mismo si yo quitamos el radical y me quedaría a más bx elevado a la u medio. Si yo observo mi fórmula, dice que tengo que derivar tanto u como v. Para que yo derive u, hay una fórmula que dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Aquí no hay tanto problema, el problema se nos presenta acá, pero para que yo derive este término, hay una fórmula que dice que la derivada con respecto a x de v a la n va a ser igual a n que multiplica a v a la n menos 1 por la derivada de b con respecto a x. Son las dos fórmulas que voy a utilizar tanto para derivar u como para derivar b. Y vamos a hacer lo siguiente. Derivada de u con respecto a x, si yo aplico esta fórmula, yo tendría que la derivada de u con respecto a x es igual a 1, pero ahora voy a derivar esta parte. Me piden derivar v y sería esto que está acá. Entonces voy a aplicar esta fórmula y dice que la derivada de b con respecto a x dice que va a ser igual a n, pero n vale 1/2, aquí sería 1/2, que multiplica a v es esto que está dentro del paréntesis, sería a más bx elevado a la n menos 1, n vale 1/2, entonces tendríamos 1/2 menos 1 por la derivada de b con respecto a x, esto vale v, esto es una constante y la derivada de una constante vale 0. Acá voy a derivar esta parte, la derivada de x con respecto a x vale 1 que multiplica b, nada más me quedaría b. Y entonces tenemos lo siguiente, sería derivada de v con respecto a x va a ser igual, acá voy a multiplicar y me quedaría b que multiplica a más bx elevado 1/2 menos 1, este es un entero y en un entero hay 2 medios, por lo tanto decimos 1/2 menos 2 medios, me queda menos 1/2 entre 2. Ahora, este está con exponente negativo, lo podemos poner abajo y pasa con exponente positivo y me quedaría que la derivada de b con respecto a x va a ser igual a v sobre 2 que multiplica a más bx elevado a la 1/2. Y con esto ya sabemos cuánto vale la derivada de u con respecto a x y sabemos ya cuánto vale la derivada de b con respecto a x. Ahora vamos a aplicar, voy a sustituir estos elementos en la fórmula principal y me quedaría de la siguiente manera. Sería la derivada de y con respecto a x va a ser igual, dice a u, pero ¿cuánto vale u? U vale x, que multiplica a la derivada de b con respecto a x, pero la derivada de b con respecto a x vale b sobre
2 que multiplica a más bx a la 1 medio más v, pero v vale a más bx a la 1 medio, que multiplica la derivada de u con respecto a x, pero la derivada de u con respecto a x vale 1, que multiplica a 1. Vamos a multiplicar, aquí está sobre la unidad, vamos a multiplicar y entonces me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual, voy a multiplicar y aquí me quedaría bx sobre 2 que multiplica a más bx elevado a la 1 medio más, multiplicamos a más bx a la 1 medio por 1, me va a quedar a más bx. Y vamos a resolver esta suma de fracciones, aquí está sobre la unidad, y vamos a buscar el mínimo común, y el mínimo común dice que va a ser igual a 2 que multiplica a más bx a la 1 medio. Vamos a dividir este mínimo común entre este primer denominador y me va a dar 1 que multiplica a bx, entonces me quedaría bx más esto entre 1 va a ser igual a 2 que multiplica a más bx a la 1 medio, que multiplica a más bx, me quedaría a la 1 medio, me quedaría de la siguiente manera, sería 2 que multiplica a más bx a la 1 medio, que multiplica a más bx a la 1 medio, y me quedaría de la siguiente manera. Si yo multiplico la parte de arriba, sería bx más 2 que multiplica a más bx a la 1 medio por a más bx a la 1 medio, me quedaría 2a más bx. Ya que estamos aplicando la ley de los exponentes, 1 medio más 1 medio me da 1, acá está. Todo eso dividido por 2 por a más bx a la 1 medio. Si yo multiplico, me quedaría derivada de y con respecto a x, sería bx más 2 por a, 2a, más por más es más, 2 por bx, 2bx, entre 2 que multiplica a más bx a la 1 medio. Reducimos términos semejantes y me quedaría como bx más 2bx sería 3bx más 2a. Entonces vamos a ordenar. Derivada de y con respecto a x sería 2a más, dijimos, bx más 2bx sería 3bx entre 2 que multiplica, acá este 1 medio lo podemos pasar como radical y me quedaría, ya como radical, me quedaría 2 que multiplica a más bx. Y este sería la derivada de mi función. Así de fácil. Nos vemos en el siguiente video.